Vamos a continuar como cada semana, cada miércoles, hablando de bilbilitanos en la historia. La pasada semana les contaba Ricardo Ramos Rodríguez las andanzas de la biografía, que no se había terminado de uno de esos bilbilitanos que tienen calle en la ciudad de Calatayud, del señor Dicenta, y hay que retomar donde lo habíamos dejado. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Pues sí, hoy vamos a continuar con la historia donde la dejamos la semana pasada, que si recordamos era en la taberna de La Estufa, en Madrid, una noche del año 1884, donde Joaquín Dicenta ocupaba una de las mesas del fondo del establecimiento. Al fin, el joven tiró su vaso al suelo de un manotazo, recogió sus apuntes y se levantó de su silla. El vidrio del recipiente estalló en 1000 pedazos al chocar, pero el bullicio y la embriaguez de clientes y taberneros impidieron que nadie pudiera acaso reparar en la incidencia. Las hojas del papel emborronado y manchado de vino que ahora estrechaba contra su pecho guardaban con celo su trabajo de los últimos días, poco más que unos cuantos versos desacompasados que ya había planeado titular Prometeo, pero que ocultaban en su seno una revelación que, aunque desde luego era por muchos sospechada, en el momento de su publicación habría de desencadenar un pequeño terremoto en la vida del bilbilitano. Según rezaban aquellas atrevidas y todavía jóvenes estrofas, Joaquín Dicenta se declaraba a sí mismo como ateo. Y si a esto le sumamos un matrimonio frustrado, unas tormentosas relaciones con una bailaora gitana llamada Amparo de Triana y su consabida afición por la bebida y los tugurios, podemos hacernos una idea del modo en el que la sociedad casi al completo acabó por marginar al poeta. Así, siguieron en la vida del autor años de sombras y rincones, de escasas monedas, de frecuentar la estufa y otros antros sin nombre, de peleas y de trifulcas. Hay quien dice que una noche le cortó las melenas el mismo Valle Inclán, teniendo éste que afeitarse el cráneo para disimular el estropicio. Hay quien dice que pasó algún tiempo secuestrado por no pagar sus deudas. Y también hay quien dice que llegó a rondar su mente la idea del suicidio. De aquellos años oscuros, solo sobresalieron el estreno de su primer drama, bajo la protección de Manuel Tamayo, y la fundación de la Sociedad de Autores junto a Ruperto Chapí. Sin embargo, cuando parecía que ya nada sacaría el bilbilitano de sus penurias y que estaría abocado a morir en el olvido, una luz se encendió en su mundo tras el fulgurante estreno de Juan José, una obra teatral de denuncia social que rápidamente habría de convertirse en el mayor de sus éxitos, en la escena más representada en España antes de la Guerra Civil y también en su tabla de salvación. A resultas de aquello, no tardó en ser homenajeado por todas las personalidades que apenas hacía unos meses le denostaban. Poco después, fue nombrado director de la revista Germinal, un boletín literario de contenido político que aglutinaba entre sus autores a un extenso elenco de republicanos y anticlericales de los que se hacían llamar gente nueva: Nicolás Salmerón, Ernesto Barc, Jurado de la Parra, y no mucho más tarde, Ramiro de Maeztu, Jacinto Benavente, Pío Baroja e incluso el propio Valle Inclán. El que nunca perdonó al bilbilitano por su truculenta trayectoria vital fue Julio Camba, su gran adversario y autor de numerosos textos en su contra, y también Unamuno y Azorín hicieron varias veces referencia a su afición por los bajos fondos. Nada de esto le impidió convertirse más pronto que tarde en el flamante director del diario republicano más importante de su época, El País. Allí, en la cima de su éxito, fue donde a Joaquín Dicenta le asaltó la enfermedad. Y tan aprisa como suele suceder en estos casos, la muerte se alzó como su ineludible destino. Entonces decidió que marcharía a pasar sus últimos días a Alicante, allí donde había transcurrido su infancia. Pero antes de abandonar para siempre Madrid, antes de encaminar sus pasos al mar, no pudo dejar de visitar una última vez la estufa y pararse a contemplar aquel solitario rincón del fondo, donde unos agujeros en la pared daban constancia de uno de los últimos tiroteos. Con esto acaba este capítulo dedicado a Joaquín Dicenta. La semana próxima estrenaremos nuevo personaje. Así que ya solo queda recordar que los artículos escritos de esta serie pueden leerse en el semanario La Comarca o en mi página web personal, accediendo, por ejemplo, desde mi página de Facebook a nombre de Ricardo Ramos Rodríguez. Muchas gracias por su interés y esto es todo.